El sistema inmune. El sistema inmune, que está compuesto por células, proteínas, tejidos y órganos, nos defiende contra gérmenes y microorganismos todos los días. La mayoría de las veces, este sistema realiza un gran trabajo manteniéndonos sanos y previniendo posibles infecciones. El sistema inmune es la defensa del cuerpo contra los microorganismos infecciosos y otros agentes invasores. A través de una serie de pasos conocidos como respuesta inmunitaria, este sistema ataca a los organismos y sustancias que invaden el cuerpo y provocan enfermedades. La inmunidad puede ser innata o adaptativa, esta última puede ser natural o artificial. De manera natural pasiva se da durante el embarazo y la lactancia, mientras que de manera activa es por la presencia de la enfermedad. En cambio, de manera artificial, en forma activa se refiere a las vacunas y de forma pasiva a la transferencia de anticuerpos. La inmunidad innata o también llamada nativa es la primera línea de defensa del sistema inmune, es inmediata y no específica, es decir, que no diferencia la clase de agresión y por ende no deja memoria de dicho encuentro. Si la respuesta generada es insuficiente para la defensa del organismo, induce la respuesta adquirida o específica. Se verá influenciada por especie, raza, edad, genética, metabolismo, hormonas, temperatura y el sistema nervioso. Así, por ejemplo, la susceptibilidad a las infecciones es mayor en etapas como la infancia y la vejez. Componentes. Barreras físico-químicas como la piel, mucosas, son obstáculos mecánicos que separan el exterior del interior y otros componentes como el pH, flora comensal, moléculas antimicrobianas, inmunoglobulina A y sistemas de barrido como la tos, vómito y diarrea propios de cada zona proveen protección. Elementos solubles que abarcan enzimas como la lisozima, péptidos antimicrobianos, citoquinas, proteínas de fase aguda, entre otros, que actúan en el proceso de fagocitosis o potencia. La misma. Elementos celulares, granulocitos, monocitos y macrófagos que fagocitan, matan y extraen las moléculas más inmunogénicas de los microorganismos, dando paso a la producción de citoquinas, procesos de inflamación y a la activación de la respuesta adquirida. La adquirida es la inmunidad que se desarrolla con exposición a diversos antígenos. El sistema inmunitario de la persona construye una defensa contra este antígeno específico. Características de la inmunidad adaptativa. Básicamente viene dada porque es específica. Esto asegura que la respuesta inmunitaria frente a un microbio se dirige solo contra este microbio. La diversidad. La diversidad capacita el sistema inmunitario para responder a una gran variedad de antígenos. La memoria. La memoria aumenta la capacidad de combatir infecciones repetidas por el mismo microbio gracias a las células de memoria. La expansión clonal. Aumenta el número de linfocitos específicos frente al antígeno capaz de controlar los microbios. La especialización genera respuestas que son óptimas para la defensa contra diferentes tipos de microbios, y la falta de reactividad frente a lo propio impide dañar al anfitrión durante las respuestas a antígenos extraños. La característica importante de la inmunidad adquirida es básicamente que requiere de varios días para activarse, al menos 7, a comparación de la inmunidad innata que requiere de más o menos entre 0 a 12 horas. Se divide en inmunidad humoral y inmunidad celular. La inmunidad humoral viene dada por los linfocitos B y sus anticuerpos y básicamente constituye en bloquear las infecciones y eliminar los microorganismos extracelulares, mientras que la inmunidad celular viene dada por los linfocitos T. Los linfocitos T helper básicamente nos sirven para activar macrófagos para eliminar microorganismos fagocitados, mientras que los linfocitos T citotóxicos básicamente nos sirven para matar células infectadas y eliminar reservorios de infección. De la inmunidad adquirida. Los componentes de la inmunidad adquirida básicamente son el linfocito B, el linfocito T helper, el linfocito T citotóxico y el linfocito T regulador. El linfocito B básicamente contribuye a la neutralización del microbio, la fagocitosis y la activación del complemento gracias a su secreción de anticuerpos. El linfocito T cooperador contribuye a la activación de los macrófagos, la inflamación y la activación, proliferación y diferenciación de linfocitos T y B gracias a la secreción de citocinas. Los linfocitos T citotóxicos básicamente contribuyen a la muerte de la célula infectada y los linfocitos T reguladores básicamente contribuyen a la supresión de otros linfocitos. La inmunidad adaptativa consta de una respuesta humoral dada por los linfocitos B y la producción de los anticuerpos, y una respuesta celular dada por los linfocitos T. La respuesta de la inmunidad adaptativa consta de las siguientes fases: reconocimiento y presentación de antígenos, activación de linfocitos, expansión clonal, diferenciación de células que pasan de reposo a ser activas, y la inactivación y eliminación de patógenos. En una respuesta primaria ocurre una primera exposición a un agente extraño. Aquí los linfocitos de helper vírgenes reconocen el péptido antigénico asociado al complejo mayor de histocompatibilidad que está presente en las membranas de las células presentadoras de antígenos. Esto, a su vez, conlleva a la activación, a la diferenciación en célula efectora y a la proliferación clonal del linfocito T. Por otro lado, dado que los antígenos proteicos no inducen por sí solos la activación de los linfocitos B, estos requieren de la estimulación de los linfocitos T helper para su activación. Los linfocitos B procesan el antígeno para poder unirlo al complejo mayor de histocompatibilidad y posteriormente expresar este complejo en su membrana. Esto les otorga la característica de ser células presentadoras de antígenos. Además, van a expresar coestimuladores que interactúan con los ligandos de los linfocitos T helper con el fin de activarlos. Una vez que los linfocitos T helper se activan, secretan citocinas como la interleucina 2 y la 5 que estimulan la proliferación del linfocito B,
e interleucinas 6, 5 y 10 que intervienen en la diferenciación del linfocito B en células plasmáticas secretoras de anticuerpos y células cebadas o de memoria. Además, estas citocinas van a determinar el tipo de inmunoglobulina que se producirá tras la activación del linfocito B. Por último, los anticuerpos inhiben la acción de los microorganismos y con ello su capacidad para producir daños. Además, los anticuerpos de tipo IgG actúan como opsoninas promoviendo la fagocitosis de los microorganismos. Está tan afilada que no sentirá. ¡Au! Escucha, ¿es tu decisión, cielo? Queremos lo mejor para ti. Una vacuna es cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Este estímulo pretende simular la infección natural generando una respuesta inmunitaria específica en el sujeto, con el fin de protegerlo de exposiciones al microorganismo. En Inglaterra, el médico Edward Jenner se dio cuenta que las recolectoras de leche se solían contagiar con viruela bovina, por el frecuente contacto con las vacas, y cuando a esta les daba viruela humana, estaban inmunizadas, eran inmunes a la enfermedad. Jenner tomó entonces viruela bovina y la inyectó en el brazo de un niño de 8 años. Cuando el niño más adelante se infectó con viruela humana, su cuerpo ya era inmune a la enfermedad. Así nació la primera vacuna, y por esa razón la palabra vacuna proviene de su origen, que es la palabra vaca, administradas por vía intramuscular, subcutánea e intradérmica. Cuando una persona es inyectada, lo primero que ocurre es que se liberan mediadores quimiotácticos que van a atraer hacia el lugar de la inyección diferentes tipos celulares, como células dendríticas. Estas actúan como presentadoras de antígeno, captan el antígeno y se migran a los ganglios linfáticos. Allí activan linfocitos TCD4 y CD8, que a su vez los TCD4 activan linfocitos B. Los linfocitos B activan células plasmáticas y células de memoria. Las plasmáticas liberan anticuerpos y las de memoria recuerdan el mismo patógeno para una producción más rápida de anticuerpos en futuras infecciones. Tenemos varios tipos de vacunas. Tenemos vacunas de microorganismos enteros. Vacunas vivas atenuadas son las que producen una infección casi inaparente que genera una respuesta inmune similar a la que se hubiese producido la infección natural. También tenemos inactivadas o muertas, en donde los microorganismos contenidos son inactivados por métodos físicos o químicos y su respuesta suele ser menos potente que las anteriores. También hay vacunas de subunidades, las que son menos reactógenas pero son más sencillas de manipular. Contienen fragmentos específicos de virus o, en el caso de bacterias, contienen aquellas que eliminan el recubrimiento exterior de polisacáridos. Por último son las vacunas de toxoides. Están compuestas por los microorganismos que se detoxifican, neutralizan y eliminan las toxinas, eliminando su poder patógeno, pero conservando su capacidad inmunógena. ¿Por qué es tan importante vacunarnos? Hablando en cifras, la OMS asegura que, a nivel mundial, la vacunación evita entre 2 a 3 millones de muertes al año por enfermedades como la difteria, el sarampión, la neumonía, el rotavirus, la rubiola, el tétanos y la polio. Las vacunas constituyen una de las medidas sanitarias que mayor beneficio han producido y siguen produciendo a la humanidad. Ningún otro medicamento ha salvado tantas vidas como las vacunas. Las vacunas benefician tanto a las personas que se han vacunado como a las que no lo han hecho y a las que son susceptibles debido al entorno en el que viven. ¿Qué pasa entonces si no nos vacunamos? El no vacunarse o el negar vacunar a los hijos debe considerarse como un acto de negligencia, tanto para la propia salud como para la salud de la sociedad. Entonces, ¿por qué hay quien se niega a la vacunación todavía? A pesar de los amplios beneficios que nos traen la vacunación y a pesar de que son de fácil acceso en la mayoría de países, todavía existen grupos que se niegan a la vacunación. Esto debido a mitos, miedos, la mala información o la propia cultura. Cada país tiene su propio esquema de salud. En Ecuador también tenemos el nuestro y los dividimos de acuerdo a los grupos etarios y a los grupos de riesgo de la población.